Hola, hola y muchísimas gracias por estar acá una vez más y muchísimas gracias por estar suscrito a este canal. También le invito a suscribirse si aún no lo ha hecho. Y bueno, siempre nos enfocamos en hacer prendas de vestir completamente, pero esta vez vamos a hacer un bordecito para darle un toque personal a nuestras blusas. Comenzamos. Muy bien, así se las presento sin el vapor. Ya casi les paso el vapor para que vean la diferencia ya con el vapor. Aquí la estoy recién terminando. Y bueno, para esto vamos a utilizar un ganchito muy delgado. ¿Por qué? Porque no queremos dañar el overlock que tiene la prenda. Por lo general las prendas traen el dobladito con un overlock o con un zigzag o así. Entonces vamos a ponerla por debajo muy bonito sin dañar la prenda, sin dañar el overlock. ¿Ok? Con un ganchito de 1.5 para el celeste que va en las mangas y en la parte de abajo el vuelito, una madejita de 45 gramos, quizás menos, porque yo lo he hecho bastante volado. Y en el lila, 30 gramos, o sea, 75 gramos, 75 gramos en total, bien poquito, ¿ok? Así que voy a pasarles el vapor, ya se las presento con vaporcito para que vean la diferencia y ya casi comenzamos. Vean, y aquí se los pongo a modelar, se los presento así con el vaporcito. Le pasan el vapor muy rápido porque el fabricante está advirtiendo no pasar vapor, no plancha. Pero yo soy desobediente y siempre lo hago, pero muy rápido. ¿Por qué? Porque quiero que los puntos se acomoden en su lugar y que queden bonitos. Aparte, este hilo siempre lo he hecho porque toma como un cierto brillo y se acomodan todos los puntos y se estira un poquito más. ¿Ven? Yo lo paso por detrás. Yo lo paso por detrás para que no quede ese brillo de plancha por el frente. El hilo toma su brillo solito por este lado. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Puede ser que usted esté usando un hilo que definitivamente no. Si tiene poliamida, si la etiqueta dice poliamida, no lo puede pasar. Si tiene algún tipo de brillo que tiene plásticos, no lo puede pasar. Pero un acrílico, muy rápido. Un algodón, tranquilo. Depende de los acrílicos. Pueden intentarlo con un hilito solito. ¿Ok? Primero, antes de poder dañar el trabajo. Así que bueno, ahora sí que comenzamos. Bueno, les voy a compartir esta cenefa, borde, como le quieran llamar. Esa blusita me encantan mucho las mariposas y ella me gustó mucho y también el tipo de tela que tiene me encanta, pero es un poquito corta. A mí es un poquito incómodo y más, me encantan las prendas de tela con tejido, me encantan. Así que vamos a buscar cual sea de los laterales, vamos a buscar cual sea. Ya aquí lo tengo adelantado, solo les voy a dar un ejemplo porque se me ocurrió compartirlo. Yo, ¿por qué no? Pues ya está avanzado. Así que bueno, vamos a poner el hilo. Todas las prendas normalmente en los dobladillos traen este overlock. Entonces vamos a ponerlo ahí. Vamos a tratar de tomar lo que se pueda ahí. Si se pueden dos hilitos, vamos a ver si se puede observar ahí. Bueno, dos hilitos que se quede ahí fuerte porque es bien delgadito y poco se ve. Más con este ganchito plata, pues se ve menos. Pero el punto es atar el hilo, no aquí, sino aquí. Ya les muestro el vestido que había hecho y se los compartí. Pero yo estaba iniciando con YouTube y entonces no sabía mucho de luces y un poquito mejor de sonidos y esas cositas. Y lo compartí y ha gustado muchísimo, aún así. Un poco oscuro el video. Bueno, ahí atamos el hilo. Pronto lo vamos a limpiar. Aquí he hecho 4 cadenas, pero voy a hacer un poquito más. Voy a hacer 5 por lo que se está atando el hilo ahí. Y vamos a saltar un poquito, como imaginando que estamos saltando una cadena. Vamos como al siguiente punto, es que poco se observa. Aquí en lo oscuro se ve un poquitito más en donde está. Vamos a saltar un punto. Entonces vamos a ir al próximo. Traemos el hilo y ya comenzamos en cajitas. Comenzamos a avanzar, saltamos un puntito, vamos al siguiente, como para que quede ahí un poquito más de separación. Ya les muestro el vestido en un momentito, la cadenita y así vamos a ir avanzando hasta dar toda la vueltita. En el proyecto que ustedes quieran, ahí me comentan en qué lo han utilizado. Puede ser una falda, puede ser el dobladillo de un pantalón, shorts,
si lo queremos un poquito más largos y así. Entonces, de este modo es que vamos a dar la vuelta. Podemos ver que ahí se ve punto de cajita, misma altura abajo que arriba. Es un promedio. Si no tienen el overlock, simplemente es calcular. O hacer algo como esto. ¿Ven? Aquí yo he hecho así. ¿Ven? Este vestido me encantaba. Me gusta mucho, pero con el viento se subía. ¿Verdad? Entonces yo quería agregar un poquito de peso, un poquito de largo, un poquito de peso más que todo. Entonces lo que hice fue esto. Así. Tomar toda la tela y hacer esto como un zigzag hecho mío. Y luego agregué esta puntadita y ha gustado muchísimo. Quise agregarle, por ahí les pongo la foto, quise agregarle en el borde, aquí también, pero yo pensé pues no es necesario, porque también se levanta un poquitín. Pero bueno, vamos a hacer este suétercito así diferente en la parte de abajo y luego nos queda. Bueno, ya le hice cajitas a todo el bordecito y también las conté. Va a quedar menos, van a quedar más para ustedes, depende del proyecto que vayan a hacer en pantalón, short, faldas, diferentes proyectos. Es compartir una puntadita para esto, muy bonita. Eso sí, las cajitas que queden pares. Hasta aquí tenemos en este momento cumpliendo con la cajita número 160, ajá, que nos quedan pares. Así que una cadena antes, hacemos aquí un punto deslizado. ¿Ven? Voy a cambiar el ganchito porque este con un pico muy fino lo utilicé para no dañar tanto el overlock. Y ahora vamos a cambiar a uno 2.5. 2.5 para este hilito de 1.5 o 2. Y aquí voy a levantar una, dos, tres cadenitas que hacen un punto alto más una cadenita de separación. Y aquí vamos a hacer un punto V. Van a ver qué bonito, qué fácil. ¿Ven? Ahora una, dos cadenitas, los que nos va a quedar en aumentos. Y vamos a la siguiente cajita. Al siguiente punto, disculpen. Aquí. Y van y hacemos un punto alto. Una, dos. En la siguiente hacemos un punto V. Una, dos. En el siguiente un punto alto. Una, dos, punto V. Vean qué belleza de facilidad para acomodarnos para todas. Siempre pienso en eso. Hay puntadas preciosas, pero se tardaría más y calcular los múltiplos y tal vez no a todas le va a servir. ¿Ven? V normal, separados por dos cadenas de un punto al otro. Así que aquí nos vamos a agregar bastante aumento. Vean, ya se asoma ahí del borde. Bueno, aquí tenemos dos cadenitas, un punto V, dos cadenitas, un punto solito, dos cadenitas y terminamos aquí en el punto V. Voy a terminar así, punto deslizado. Y ahora entro al punto V. Saco un poquito y hacemos aquí un punto bajo. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer dos cadenitas y un punto alto. Cuando regresemos ponemos el tercero. Aquí nos falta uno. De nuevo, una, dos cadenitas y aquí en el punto alto, una, dos cadenitas y en el punto V, tres puntos. Uno, dos, tres. Un, dos, punto alto con punto alto. Un, dos, punto V, tres puntos. En el punto V, tres puntos. Un, dos, punto alto encima del punto alto. ¿Ven? Así. Bueno, ya le doy la vuelta
¿verdad? Vamos así, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2 cadenitas, buscamos aquí el último puntito que nos falta, ¿verdad? Para que sean igual que los demás, 3 puntos. Ahora buscamos el puntito 3 para hacer el deslizado, o el punto 2 porque había hecho un punto bajo, recuerden ahí. Muy bien, vamos a hacer aquí 3 puntos altos, pero primero 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer 3 puntos altos, y cuando regresemos hacemos 2 más. O sea, el punto de cadena, disculpen, siempre se cuenta como un punto y 2 puntos más. Ok, aquí vamos a hacer solamente una cadenita. Esta, que es casi la última, es una cadenita. Vamos aquí, hacemos un punto, una cadenita, vamos en el medio y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Así, sin separaciones de nada. Una cadenita y este puntito que siempre va solito. Una cadenita y volvemos a repetir los 5 puntos de nuevo. Una cadenita y así una cadenita y volvemos a repetir los 5 puntos. Entonces nos va quedando así. Vean qué fácil, qué bonito. Y en la próxima ya no hay cadenitas de por medio, pero hay 7 puntos y luego punto de piquillo para volver a repetir la puntada. Muy bien, aquí llegamos a este punto que va siempre solito. Una cadena que va a ser la última vez que hacemos esta cadenita ahí. En esta parte terminamos una cadena y 2 puntos. Sí, que aquí son 5. Ahí tenemos 3 y aquí 2. Ya casi se me olvidaba, igualmente una cadena, y ahora buscamos el punto número 3 y hacemos un deslizado. Tenemos 5, ahora tenemos que hacer 7. Así que aquí voy a hacer 4. 1, 2, 3 cadenitas y 3 puntos altos, que serían 4. Cuando regresemos ponemos 3, lo que nos falta. 3, 4 con las cadenas. No hacemos cadenita, vamos de una vez a este puntito que siempre va solito. Ahora vamos al medio y hacemos de nuevo 7 puntos. No de nuevo, pues aquí van 7 puntos. 4, 5, 6 y 7. Lazamos el hilo y vamos del otro lado. Casi va a ser una cadena por ser como automático uno, ¿verdad? Ahí vamos así, 7 puntos, y en la próxima venimos con piquillo. Muy bien, ya terminamos esta de 7 puntos, y ahí me disculpo si hay algún ruidito, pero es que tengo tormenta, hay tormenta y los ruidos siempre se pasan. Bueno, aquí terminamos con 3 puntos en este punto que nos faltaba, ¿verdad? Teníamos 1, 2, 3, 4 y 3, 7. Así que aquí vamos a hacer un deslizado. Ya tenemos aquí los 7 puntos y en el mismo punto vamos a hacer un arquito. Le están llamando piquillo, pero no es 1, 2, 3, exactamente no es, ¿verdad? Bueno, aquí vamos al siguiente punto y hacemos esto. Ya aquí pasamos de un punto al otro. 1, 2, 3 y vamos aquí al último, y aquí nos quedan 3 arquitos, 1, 2 y 3. Necesitamos 5, aquí nos faltan 2 más. Ok, aquí no vamos a hacer nada, le pongo oscuridad de mi dedo para que se note bien. Aquí no vamos a hacer nada, ni aquí tampoco. Vamos hasta este punto y aquí hacemos 1, 2, 3
Vamos al siguiente punto. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. Y así. 1, 2, 3. Al siguiente. 1, 2, 3. En total nos tienen que quedar 5 arquitos. 5 arquitos. Ahora volvemos aquí. No hago nada. Vamos hasta aquí. Sin cadenas. Sin cadenas. Vamos aquí. Saltamos uno. Esos dos espacios y vamos al tercero. Y hacemos lo mismo. Muy bien. Ya les termino esta cenefita, bordecito, como le quieran nombrar. Casi aquí. Ok, saltamos este punto, vamos también aquí, igual, que aquí nos faltan 2, ¿verdad? 1, 2, 3, vamos al siguiente punto, 1, 2, 3, y ya estamos aquí. Entonces, aquí hacemos un puntito, en este caso deslizado, y un punto de cierre. Vamos a cortar aquí y yo voy a agregar otro hilo. Si no lo quieren, si ya lo quieren así nada más, está bien, y si no, pues pueden continuar el mismo tono. Yo voy a agregar otro tono, por lo que tengo de las maripositas. Si no, pues pueden elegir el color que ustedes quieran: rojo con blanco, rojo con beige, negro con rojo, como quieran. Ok, vamos a elegir este puntito, pero lo vamos a utilizar por detrás. ¿Ven? Ven que estamos saltando este punto, ¿verdad? Recuerden, este punto lo estamos saltando aquí. Pues vamos a utilizar este punto, pero por detrás. ¿Ok? Y vamos a poner el hilo para montar de nuevo la misma puntada. Excepto que las cajitas van a ir de 2 cadenas de separación. Esa va a ser la diferencia a el inicio. Aquí tenemos 3 cadenitas. Vamos a dejar 4 para dejarlo más atado ahí. Y tenemos que venir al centro. Aquí. 1, 2 en el arquito del centro. Vamos a hacer así. 1, 2 cadenitas de separación y vamos aquí. ¿Ok? Un punto alto. 1, 2 cadenitas. Vamos aquí. Oh. Disculpen. No vamos ahí, vamos exactamente ahí, sí, pero por detrás. Estamos montando la cenefa por debajo. Entonces, tiene que quedar por debajo. Disculpas. 1, 2 cadenitas y volvemos a ir. Me recordé por esta parte. Volvemos a venir aquí también, pero por detrás. Punto alto. 1, 2. Vamos al centro. 1, 2 en el centro. Utilizamos el punto centro ahí. Y, disculpes. 1, 2. Ajá. Y en este del centro vamos a utilizar este punto. Punto alto. 1, 2. Y así vamos a ir a llevar este tejido para montar esa partecita de debajo. Muy bien, ya le di la vuelta. Todo por detrás van a ver que va a quedar como que ajustadito un poquitín por detrás. No se preocupen, que va a ser normal. Ya casi comenzamos a soltarnos de nuevo un poquitín, pero ya no se los voy a repetir tanto porque ya estamos repitiendo casi. 1, 2, 3 en el 4. Voy a ponerlo en el 4, aunque dejamos aquí las separaciones. Aquí hacemos un punto deslizado, 1, 2, 3 y una de separación, 4 cadenas, y vamos al mismo punto y comenzamos de nuevo la misma canción. 1, 2, vamos al siguiente punto, 1, 2, punto V, comenzamos de nuevo de 0. 1, 2, que no se les olvide el 1, 2 y el punto V. Ahora vamos lo contrario. Ahora las V's van en donde están los puntos
uno a uno aquí, que iban siempre juntitos, solitos, ahora son las V's. Encima de la conchita va el punto solito. Ahora queda, yo ahí les comparto la puntada un momentito. Ahí se las pongo. Así vamos a ir entonces, vamos a repetir de nuevo la puntada. Muy bien, vean si le repitiésemos 4 veces, 1, 2, 3, 4 veces, cómo se vería. Yo lo he hecho 2 veces, nada más el morado y el celeste. Y en las manguitas hice lo mismo, mismo. Recuerden dejar las cajitas en pares, 2 y 2 y 2. En este caso, en las manguitas han quedado de 26 cajitas. 26 cajitas. Y vea que los tengo más distantes. Hice las cajitas más distantes y de una vez 2 cadenas. 2 cadenas. Y aquí, como también tal vez ocupamos un poquito más de vuelo, hice las cajitas con una cadena de separación. Ve, más seguidito. Quieren ahorrar más material, lo hacen un poquito más distante. Si ven que la prenda es un poquito elástica, un poquito grandecita de cintura. Si no, mejor lo hacen así para que les quede más holgadito. Y así nos ha quedado la manguita. Vean esta forma y yo les voy a pasar el vapor, un poquito el vapor para que se estiren y se acomoden todos los puntitos en su lugar y van a ver la diferencia. Así que así se los presento sin el vapor y ya le voy a pasar el vapor y ya se los presento con vapor. Bueno, ya aquí les pasé el vapor. Vean la diferencia, qué bonito, se estira más un poquitín. Los puntos se quedan en su lugar como queremos que se vean. Vean qué bonito, qué preciosidad. Y ya tenemos una prenda nueva, especialmente si buscamos una prenda que esté como que en el olvido por ahí. Y así, mira que se puede remodelar una prenda bien, perfectamente. Preciosísimo, me encanta, me encanta. Y bueno, ahí ustedes me dicen qué tonos han puesto para ver cómo se ve. Muy bien, y aquí se las dejo modelando con esta modelo nueva que tenemos. No cobra nada, esta modelo es totalmente gratis. Igual que la suscripción, ¿verdad? Si se suscriben es completamente gratis y así usted puede ver cositas que ponemos en la comunidad del canal, adelantos o algunos detalles, patrones y algunas cositas que pongo yo en la comunidad del canal que van a ser notificados solamente las personas que están suscritas, porque así lo decide YouTube, ¿verdad? Así que bueno, es una opción que da YouTube. Y la otra que quería decir es que los cortos, los videos que dicen short, es una opción que nos da YouTube para empujar el video original. Así que en caso de aparecer por ahí, ustedes se van, buscan el canal y ahí se van a ver el paso a paso. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.